Metámonos de lleno en la universidad. ¿Qué pasa en las universidades o con las universidades, Maxi? Solamente pincelada para el diálogo con el rector de la Universidad de Rosario. Están presentando nuevamente un nuevo proyecto por el tema del financiamiento. Obviamente tiene que ver con los bajos salarios, 134% abajo en ese sentido, pero además buscar que se le asigne una cuota mayor del PBI. Está aquí con nosotros Franco Bartolacci. ¿Está bien dicho su apellido? Así es. ¿De qué descendencia? Italiana. Italiana. ¿Y usted es primera generación o segunda? Mi padre nació en Italia. Muy bien. ¿Corriente migratoria post Segunda Guerra Mundial? Así es. Yo siempre cuento, para poner en valor, porque como en mi historia hay muchas que se repiten en todo el país, que mi abuelo era analfabeto, que mi padre nació en Italia y que yo puedo ser profesional y rector de una universidad tan prestigiosa como la de Rosario, entre otras cosas porque la Argentina tiene una universidad pública como la que tiene. Bueno, en ese contexto, ¿cómo están hoy? Peor que hace un año, supongo, pero ¿cuán dramático es? ¿Qué cosas podría hacer la universidad? ¿Tuvieron que trabajar puertas adentro, interpelados por el gobierno, respecto a los gastos, la eficiencia? ¿Qué hacían o dejaban de hacer con la plata que les entraba, etcétera? A ver, nosotros al menos en 4 dimensiones atravesamos una situación que es, para caracterizarla de alguna manera, un poco más compleja que la que tuvimos el año pasado. En los gastos de funcionamiento, que son los recursos que recibimos en cuotas mes a mes para hacer todo lo que hacemos por fuera del pago de salarios, más allá de los incrementos que hubo en el último año y medio, tenemos un desfasaje de alrededor del 100% entre lo que creció la inflación y lo que recibimos de incrementos en ese mismo periodo de tiempo. La situación del sistema científico, el 70% de la ciencia nacional se produce en las universidades públicas. Y además nos importa porque valoramos la ciencia y porque somos parte de la misma comunidad, atraviesa una situación seguramente más delicada que la que atraviesa el sistema universitario en términos de financiamiento, y ahí hay serios riesgos si no se revierte de tener que discontinuar líneas y proyectos de investigación, de perder recursos humanos por los que el país invirtió mucho para su formación y que son de excelencia. A dar clases al exterior, Hoy porque abandonan el sistema público educativo. Exactamente, prácticamente todos los programas de financiamiento de la ciencia en la Argentina están parados y eso genera enormes dificultades, y hay que advertir que lo que se pierde no se recupera luego en un acto administrativo, porque son décadas, en muchos casos, en la formación de recursos humanos o en el desarrollo de esas líneas de investigación. El tercer aspecto son los programas de asistencia a estudiantes. Muchas veces son definitorios en situaciones económicas difíciles para la continuidad de sus estudios. También atraviesan una situación delicada. Y el más urgente, el más complejo, es el salarial. Docente y no docente. Podría dar muchos datos respecto de esto, pero para que tengamos magnitud, cerca del 80% del personal docente y no docente del sistema universitario argentino de todo el país percibe hoy un salario por debajo de la línea de pobreza. ¿Esto es un salario promedio de? Inicial, docente, dedicación inicial, algo más de 150.000 pesos por mes. ¿Perdón? 150.000 pesos por mes. ¿Qué significa? ¿Que va a dar clases cuántas horas por semana? No, depende la materia en la que le toque, pero son 10 horas semanales. Pero un profesor titular. Yo conversaba el otro día con un profesor de la Universidad de Rosario, que además es investigador, de los más reconocidos que debe tener nuestra universidad, 22 años de antigüedad. 22 años. Titular de dedicación simple, es decir, está al cargo, al frente de una materia. Con formación postdoctoral en el exterior, cobra 310.000 pesos por mes. ¿Cuánto? 310.000 pesos por mes. Entonces, nadie en su sano juicio puede entender que con esos recursos alguien puede desarrollar bien su tarea. Y estamos hablando de quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales de nuestro país. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, con mucha responsabilidad, tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar una solución que resuelva de manera estructural el problema, y es lo que aspiramos aporte este proyecto que presentamos en el Congreso. ¿Este proyecto estipula llevar el financiamiento universitario al 2031 a cuánto del PBI? Nosotros vamos haciendo incrementalmente un aporte sustancialmente hablan del 1,5, lo PBI. tenía creo que impreso por acá, pero... Estamos en el 0,7 actualmente, aspiramos a que sea el 1 en el año 26. Mira, es un proyecto, por un lado, responsable, porque intenta dar una solución estructural al problema,
y lo hace en el ámbito que en una república tiene competencia en materia presupuestaria, que es el Congreso de la Nación. Por otro lado, es razonable, porque busca esa solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado. Es además urgente, porque la situación realmente es muy delicada. ¿Por qué no compromete fiscalmente al Estado? Porque está previsto en el proyecto de dónde salen los recursos. Creo que lo mejor que nos puede pasar en este contexto es que, afectando claramente por una decisión del Congreso un porcentaje determinado de los ingresos, pueda garantizarse el financiamiento de la educación superior y la producción científica. Pero acá se estableció que era el 6% para el sistema educativo, en el PBI, la Ley Federal de Educación, y solo se cumplió 1 o 2 años. Exactamente. Tenemos una Constitución que estableció en 1994 que había que darse una nueva ley de coparticipación a diciembre del año 96 y no la tenemos, y pasaron 30 años. Entonces, lo que quiero marcar es, efectivamente, usted está planteando la idea de un 1,5% del PBI al 2031 para las universidades, pero al mismo tiempo está planteando de dónde sacar esos recursos. Exactamente, porque lo que creemos es que tenemos que plantear la posibilidad de encontrar una respuesta estructural de manera responsable. Y creo que la discusión de fondo es, finalmente, ¿qué lugar le asigna la sociedad argentina a la educación superior pública y a la producción científica? Los países desarrollados del mundo, no porque sean más generosos, sino porque saben que en la sociedad del conocimiento eso es estratégico, invierten 3, 4 o 5 veces más que la Argentina en ciencia y educación superior, incluso sin tener un sistema de educación superior tan robusto como el nuestro. Israel es un caso. Israel, Estados Unidos, Alemania, España, todos los países desarrollados del mundo lo hacen. Digo más, todos queremos aportar a una economía sólida de la Argentina. Claramente la Argentina no podía seguir como estaba. Con ese desorden macroeconómico estrafalario. Absolutamente. Ahora, todos sabemos que cuando hay escasez hay que establecer prioridades. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros, ni los espectadores, cuando tenemos escasez en la economía familiar, dejaríamos de mandar a nuestros hijos a la escuela, porque sabemos lo importante que la educación es para los hijos y para la familia en su conjunto. Lo mismo pasa con un país. Nosotros sabemos que hay dificultades, somos conscientes de eso, acompañamos el esfuerzo de la sociedad argentina, lo que decimos es, no hay un problema en las universidades y en el sistema científico, está la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que la Argentina tiene y eso hay que ¿Cree que va a tener cobijo? Bueno, aspiramos a que haya consenso en el Congreso. Que podamos construir en el Congreso. Ahora, usted me dijo algo que yo quiero repetir. Usted dice, esto no implica erogación fiscal. Es decir, que el gobierno no tendría el argumento de vetarlo porque implica socavar las cuentas públicas. Por eso hicimos el esfuerzo de hacer un proyecto serio y responsable que no solo dice cuánto tienen que recibir las universidades, sino que además marca claramente dónde salen esos recursos, porque fue el argumento con que se discutía. Ayúdenme a pensar, ¿de dónde salen? De los ingresos del Estado por coparticipación sin afectar lo que reciben las provincias, sino los recursos centrales. Es un porcentaje específico estableciendo pero el gobierno esa dice, es un bien fungible, eso que lo voy a destinar a la universidad hoy lo estoy destinando a otro lugar, ¿o no? Sí, claramente, uno tiene que bueno, establecer entonces le va a decir, presupuesto. no, esto me incrementa el... Bueno, esa es la casi discusión. 40.000 millones de discrecionalidad al no tener presupuesto también. Sí, bueno, de hecho no tenemos ley de presupuesto desde el 2023. Que lo cual también demuestra que es un error, ¿no? Y bueno, al final... Sí, es verdad, es todo muy cierto. No me quiero ir de esto, Perdón, Franco, sí. porque me parece muy relevante. Acá el tema es que hay riesgo en la continuidad de algunos programas científico-tecnológicos. Hoy, de hecho, nadie se salva solo bajo la estética del Eternauta. Es la marcha que hicieron los científicos en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos lugares, en la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, que estuvo incluso en la protesta muy importante en la Casa Histórica ahí en San Miguel de Tucumán. Vi alguna foto esta mañana, o sea, fue en distintos lugares del país, no solo para decir que todo pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires, por eso siempre me gusta abrir la ventana federal. Pero esa idea, digamos, de lo que está pasando, que es esto, con esta convocatoria solo se hizo acá en el Polo Científico en la ciudad, usted dice en las universidades hay programas que pueden ser discontinuados. Hay docentes que se nos están yendo porque no están cobrando lo suficiente y se están yendo a dar clases a otras universidades u otros países. O están saliendo del sistema educativo, están interiorizándose en otras cosas, en otros aspectos. O sea, no solo tenemos fuga de cerebros, tenemos fuga de docentes y eventualmente tenemos problemas para el dictado de clases normales. Sí, claramente. No solo afecta a la situación salarial lo que le pasa a cada trabajador docente y no docente en las universidades, progresivamente, conforme no se soluciona, va deteriorando a la institución en su conjunto. Porque naturalmente alguien que percibe ese salario tiene que buscar otras cosas para poder vivir y el tiempo, la energía que le destina a la producción de conocimiento, a la enseñanza, es distinta a la que le destinaba antes. Franco, desde ya mil gracias. Un enorme placer. No, por favor. Como siempre, y mucha suerte en eso. Ya amables. venimos con Jorge Colina en un instante para meternos de lleno en la